Evaluación de acceso a la universidad 2019. Una lente convergente de 10 centímetros de distancia focal se utiliza para formar la imagen de un objeto de tamaño 1 centímetro. Si queremos que la imagen se forme a 14 centímetros a la derecha de la lente, determina la posición donde debe colocarse el objeto y tamaño de la imagen que se obtiene. Realiza el esquema de rayos correspondiente. Bueno, vamos ahora, chicos, con el problema número 19. Ya nos queda poco, mucho ánimo, mucha fuerza. Este problema es un problema de evaluación de acceso a la universidad del año pasado y vais a ver que es un problema relativamente sencillo en su resolución. El problema nos dice lo siguiente, nos dice que tenemos una lente convergente que tiene 10 centímetros de distancia focal. Tomamos nota, si os parece, mientras vamos mirando un poquito, revisando el enunciado. Tenemos una lente convergente de 10 centímetros de distancia focal. Al ser convergente, la distancia focal positiva, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos una imagen, tenemos un objeto real, un objeto pequeñito, que tiene un tamaño de 1 centímetro, ¿ok? Tenemos un objeto de tamaño de 1 centímetro y lo que vamos a hacer es utilizar esa lente para generar una imagen a la derecha de la lente de ese objeto que se encuentra en la posición 14 centímetros, es decir, la posición de la imagen va a ser 14 centímetros. ¿Qué es lo que nos están pidiendo aquí? Bueno, pues saber en qué posición debo de colocar ese objeto real para que se me forme una imagen en la posición 14 centímetros. Y el apartado B lo que nos van a pedir es averiguar cuál es el tamaño de esa imagen, ¿ok? Venga, vamos con el apartado A, si os parece. En el apartado A lo que nos piden es cuál es la posición en la que debo situar ese objeto, y por otro lado me van a pedir cuál es el tamaño de esa imagen que se me va a formar. Vamos con las dos cosas un poquito en orden, para lo cual vamos a utilizar nuevamente la ecuación fundamental de las lentes delgadas, la anotamos por aquí, ¿de acuerdo? Tenemos nuevamente que utilizar la ecuación fundamental de las lentes delgadas. Venga, ¿qué es lo que nos dice esta ecuación? Pues nos dice que el inverso de la posición de la imagen menos el inverso de la posición del objeto real va a ser igual a el inverso de la distancia focal, ¿de acuerdo? Fijaros que en este problema es muy sencillo, ya que tenemos tanto la distancia focal como la posición de la imagen, y lo único que hay que hacer es despejar de ahí cuál va a ser la posición de ese objeto real. Con lo cual procedemos a ello, si os parece, mirad, tendríamos que el inverso de la posición de la imagen menos el inverso de la distancia focal sería igual a el inverso de la posición del objeto real, con lo cual la posición del objeto real va a ser igual a ¿quién? A 1 partido por ¿quién? 1 partido por S', ¿vale? Menos 1 partido por la distancia focal, ¿vale? Y de aquí, simplemente sustituyendo los valores que me están dando en el enunciado, podemos averiguar el valor de esa posición, sin demasiados problemas, ¿vale? Mirad, 1 partido por la posición de la imagen es 14 centímetros, menos 1 partido por la distancia focal, que son 10 centímetros, ¿de acuerdo? Con ello obtendríamos, vamos a utilizar un momentito la calculadora, ¿de acuerdo? Tendríamos 1 dividido entre 14, ¿vale? Menos 0,1, averiguamos el inverso, sería aproximadamente unos menos 35 centímetros. Esa sería la posición del objeto real. Fijaros que es un dato coherente. ¿Por qué? Porque el objeto real se va a encontrar a la izquierda de la lente, ¿de acuerdo? A la izquierda de la lente. En segundo lugar, en el apartado B, ¿qué es lo que me pedía? Me pedía que calculara ¿qué? El tamaño de la imagen que se me va a formar. Vamos por ello, ¿de acuerdo? Mirad, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy a calcular en primer lugar cuál es el aumento lateral. Yo sé que el aumento lateral es una relación existente entre entre la posición, se puede calcular con la posición del objeto imagen en relación a la posición del objeto real. Con lo cual hacemos eso, porque ambos datos son conocidos ahora, ¿de acuerdo? Con lo cual el aumento lateral en este caso va a ser posición de la imagen. La posición de la imagen es 14 centímetros, ¿vale?
Posición del objeto real, menos 35 centímetros. Menos 35 centímetros. Con lo cual me queda que el aumento lateral sería igual a, vamos a ver un momentito, serían 14 dividido entre menos 35, aproximadamente menos 0,4. Menos 0,4. Fijaros que el aumento lateral es una magnitud adimensional. Es un cociente entre dos longitudes. Y lo que me está diciendo ahora mismo es que la imagen que se va a formar va a ser invertida y que además va a ser una imagen más pequeña que el objeto original. El objeto original era 1 centímetro, la imagen será más pequeña. Con lo cual vamos a por ello, si os parece. Yo sé además que el aumento lateral, por definición, es el tamaño de la imagen partido por el tamaño del objeto real, con lo cual el tamaño de la imagen va a ser igual ¿a quién? Al aumento lateral multiplicado por el tamaño del objeto real. Es decir, que el tamaño de la imagen va a ser igual ¿a quién? A menos 0,6 multiplicado por 1. Y eso va a ser igual a menos 0,6 centímetros. ¿De acuerdo? En los problemas de ópticas los signos son importantes. Fijaros que además de saber que en valor absoluto el tamaño es 0,6 centímetros, este signo menos me está indicando cómo está orientada la imagen en relación al objeto real. Y es que en este caso va a ser una imagen invertida. Bien, existe un apartado C de este problema que me pide llevar a cabo la construcción geométrica para el cálculo de la imagen, la construcción geométrica que refleje un poco esta situación, con lo cual, si os parece, borramos un momentito la pizarra y procedemos con ese apartado C, ¿de acuerdo? Venga, vamos a por ello. Bien, vamos ahora por el apartado C, en el cual hay que hacer la construcción geométrica para el cálculo de la imagen. Un detalle importante es que en el examen de la EBAU es conveniente que llevéis para el examen de física una regla muy pequeñita, ¿de acuerdo? Que os permita llevar a cabo este trazado geométrico de una manera más o menos limpia. Yo aquí en la pizarra lo voy a intentar realizar más o menos a escala, ¿de acuerdo? Pero será algo bastante aproximado, ¿ok? Bien, vamos con ello si os parece. Mirad, estos son los parámetros que habíamos obtenido en los apartados A y B. Tenemos un sistema con una lente convergente que tiene distancia focal 10 centímetros. Mi objeto original, el objeto real, se encuentra a menos 35 centímetros, es decir, a la izquierda de la lente, y la imagen se me está formando a la derecha de la lente, a una distancia de unos 14 centímetros. Vamos a intentar reflejar esta situación, ¿vale? Y a ver si, pues más o menos, vemos un poquito ya, rematamos cómo se hace este tema de los diagramas de rayos. Vamos con ello, mirad. Vamos a dibujar en primer lugar aquí el eje óptico, ¿vale? El tipo de lente que vamos a tener ahora va a ser una lente convergente, ¿de acuerdo? La distancia focal aproximada la vamos a colocar por aquí, unos 10 centímetros, ¿vale? Este sería el foco F, este sería el foco F'. Acordaros, insisto nuevamente, cuando yo tengo una lente convergente, el foco F se encuentra a la izquierda de la lente y el foco F' siempre a la derecha, ¿de acuerdo? Ser cuidadosos con estas cosas, a base de hacer problemas se van asentando, es sencillo, pero tener cuidado con ello. Y por último, saber que mi objeto real se encuentra, fijaros, a unos menos 35 centímetros. Si estos son 10, 20, 30, vamos a colocarlo pues más o menos por aquí, ¿vale? Para que sea un diagrama aproximadamente representativo de lo que a mí me ha ocurrido. Bueno, ¿cómo calculamos la imagen? Pues vamos a tirar dos de los tres rayos principales y aquel punto de confluencia, de cruce de estos rayos principales me dará la posición de la imagen. El primero que elijo, como siempre, suele ser el rayo que partiendo de la cabecera del objeto discurre paralelo, se propaga paralelo por este lado. Al alcanzar la lente cambia de dirección pasando por el foco, ¿de acuerdo? Con lo cual mi primer rayo sería una cosa aproximadamente así. Esta sería la propagación de ese primer rayo principal. El segundo rayo principal que solemos coger habitualmente es aquel que, partiendo de la cabecera de lo que es la imagen del objeto real, pasa por el foco alcanzando la lente y a continuación se propaga paralelo. Vamos a tener un poquito de cuidado ahora, ¿vale? A ver si lo podemos hacer de una manera más o menos precisa, de manera que pase por el foco y al alcanzar la lente se propague de forma paralela, más o menos, ¿vale? No ha quedado muy allá. De manera que el cruce de ambos rayos se quedaría aproximadamente por aquí, ¿vale? Bien, vamos con ello, con lo cual, la imagen, ¿cómo sería en este caso? Pues sería una imagen coherente con todo lo que yo había obtenido. Hemos obtenido una imagen que es una imagen más pequeña que el objeto original, ¿de acuerdo? Aquí no se ve demasiado, pero es una imagen más pequeña. Es una imagen invertida, ¿de acuerdo? Es una imagen invertida y si tuviera que dar una tercera característica diría que es una imagen real. ¿Por qué? Porque se ha formado por cruce de dos rayos directos.
Lo voy a anotar en la pizarra porque es un detalle muy importante que os pidan las características de la imagen que se forma. Insisto en ello, ¿vale? En este caso, fijaros, la imagen es una imagen más pequeña, ¿vale? Más pequeña, es una imagen invertida, ¿de acuerdo? Y es una imagen real. De manera sistemática, acostumbraros en todos los problemas tanto a realizar el trazado de rayos como tratar de averiguar cuáles son las tres características de la imagen, porque es muy habitual, hay mucha probabilidad de que en un problema de BAU os consulten acerca de este tema, de este aspecto, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería todo, el problema 19, con lo cual paramos aquí, hacemos un descansito y continuamos ya en el siguiente. Venga, un saludo y hasta luego.